Recibe, Señor, en este día la adoración, la alabanza, el servicio que traemos hacia ti. Porque venimos, Señor, a adorarte, venimos a conocerte, venimos a relacionarnos contigo profundamente, Señor. Nuestra intención es conocerte cada día más. Primeramente nosotros, Señor, los que estamos como los meseros de tu casa, los que venimos a servir la comida, Señor, que tú le pones a tus hijos, tu santa y bendita palabra, Señor. Queremos conocerte mucho más, para ayudar a aquellos, Señor, que reciben tu palabra también, a que te conozcan mucho más, Señor. Ayúdanos, Señor. Sabemos nuestras limitaciones, sabemos que luchamos contra el pecado que se opone a que te conozcamos, Señor Jesús. Por eso nos aferramos a tu gracia, nos aferramos a tu Espíritu Santo, para que así, Señor, tú nos ganes terreno y te veamos cara a cara, Señor, para que te amemos más, para que te sirvamos genuinamente, Señor, y honramos tu nombre. Gracias, Jesús. Amén. Vamos a concluir esta serie de perfiles tóxicos con un tipo de perfil que también está bien clarito en la palabra. Este sí se conoce, digamos, un poco más. Lamentablemente el problema es que es mal llevado. Si bien es cierto, es un perfil tóxico que hay que evitar primeramente nosotros para no caer en esto, también es cierto que, como todo lo demás que hemos visto, todos tienen restauración si se arrepienten. Al fin de cuentas, todos tienen que ser restaurados cuando hay un arrepentimiento genuino. No se trata simplemente de evitarnos y que, bueno, ya eso no tiene salvación, eso se perdió. No, la idea es, pues, que tengamos la sabiduría de cómo tratar con cada uno de ellos, pero al fin de cuentas, usted se mantiene orando por cada una de estas personas que usted conozca, y más si son familiares suyos, ¿no? Sean o no sean que creyentes. Y lamentablemente este también es un tipo de perfil que hace mucho daño, que es muy tóxico, sobre todo cuando no se trata de la manera que se debe de tratar. Y curiosamente, estaba, mientras armaba este mensaje, revisando un poco cómo la historia, cómo la iglesia ha tratado este tema, y fue uno de los temas que dividió un poco a la iglesia y la hizo confrontarse a sí misma en lucha por tener posiciones extremas, un lado y el otro. Porque este perfil tóxico es el creyente que peca deliberadamente, así, directo y frontal. Es el creyente que conoce la verdad, el creyente que conoce la doctrina, el creyente que conoce lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada, y voluntariamente decide asumir el pecado como un estilo de vida. Este punto en particular, hace bastantes siglos atrás, causó una confrontación a lo interno, porque un sector decía de forma radical, bueno, hay que tolerarlo y esperar a que cambie, y el otro sector decía radical, no, si está el pecado deliberado hay que sacarlo de la comunión, radical. Entonces, estas posturas, por no saber cómo encontrar, cómo lidiar con este pecado, pues con este perfil, trajo esta confrontación interna en la iglesia. Y es un perfil que, si bien es cierto, estamos lidiando con otro creyente. No es que estamos lidiando con alguien de afuera. Ya sea que tenga tiempo en el evangelio o sea que esté comenzando, es indistinto. Es una situación compleja y que, sí es verdad, afecta la salud espiritual de la iglesia. Eso es una realidad. Yo en lo personal, lamentablemente, he visto hoy día cómo no han sabido tampoco muchas iglesias manejar este tema. Adoptan precisamente las dos posturas que hace siglos la iglesia ya viene arrastrando. O son muy suaves con el tema, que se lo solapan y se lo soban, o quieren ser más justos que Dios y mocharle la cabeza a todo el mundo. Y esa no es nuestra posición, porque no estamos llamados a sobarle el pecado a nadie, pero tampoco estamos llamados a cortarle la cabeza a cualquiera, ni mucho menos. No podemos hacer eso. Entonces, pero sí hay que dejar claro que esto es un perfil que es tóxico. Lamentablemente, sí lo es. Vamos a Hebreos 10, versículo 26. Vamos a entrar en contexto, vamos a mirar. Puede que sea un tema un poco incómodo, pero es un tema que hay que tratar. Yo lo he dicho y lo mantengo y lo repito. Hay que hablar lo que la Biblia habla como la Biblia lo
Y habrá que callar donde la Biblia calla. Esa es la verdadera sabiduría. Esa es nuestra responsabilidad como voceros de Dios cuando predicamos su palabra. Hebreos 10:26 dice: queridos amigos, leo la NTV, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. La Reina Valera dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Aquí se usa una palabra griega, ekousios, que es la que se traduce como voluntariamente, hablando de cuando hay una intención, cuando hay una conciencia premeditada, sin coerción, sin obligación. Es decir, solito, a pesar de las advertencias, a pesar de... Es como, lo voy a poner muy... Esto se entiende muy bien, pero a mí siempre me gusta poner ejemplos. Es como la persona que está parada frente al semáforo o sabe que ya va a cambiar a rojo y voluntariamente decide acelerar y no hacer caso a la señal. Va a correr un riesgo con una consecuencia grande que puede terminar en una situación bastante crítica y lamentable. Pues es exactamente eso. Ya aquí nos deja en claro que es una condición bastante tóxica asumir otra vez un estilo pecaminoso. Y aquí puedo hacer varias observaciones. Y aquí no está hablando de una debilidad ocasional, que ocasionalmente por cuestiones de debilidad y descuido el creyente cae en el pecado. No. Está hablando que de una manera consciente, de una manera sistemática, de una manera constante, trae el pecado a su vida y forma parte de su estilo de vida. Esa es la gran diferencia. Ojo con eso. Es muy necesario tomar esta distinción. Entonces, no está hablando de una debilidad racional, está hablando de alguien que, número uno, conoce la verdad, número dos, entiende el Evangelio, y número tres, entonces, a pesar de eso, decide asumir el pecado. Vamos un momento al Antiguo Testamento, vamos al libro de Números, capítulo 15, verso 30. Fíjense que ya desde el Antiguo Testamento esta actitud tóxica ya viene siendo condenada por Dios y dejó explícitamente qué se debe hacer. Primero, cómo Dios cómo toma esta actitud delante de su presencia. Y número dos, qué exige Dios a la comunidad, qué se debe hacer con estas personas. Esto ya sienta las bases de cómo debe actuar la iglesia en estos casos. Dice acá, precisamente dentro del contexto de lo que es el tema de las ofrendas. Versículo 30, lo voy a leer acá. Dice: sin embargo, aquellos, escucha esto, que descaradamente violen la voluntad del Señor, sean israelitas de nacimiento o extranjeros, y mira lo que dice, blasfeman contra el Señor y deben ser excluidos de la comunidad. Esto es más clarito imposible. Yo puedo ir aquí sencillamente cerrar la Biblia y ya por ofrenda y me voy, porque esto aquí está más claro que el agua. Dice: aquellos que descaradamente violen la voluntad del Señor. ¿Por qué habla de descaro? Porque alguien que es descarado es que conoce una ley, conoce el fundamento, tiene una información sobre algo y aún así pretende violarlo, o en este caso, voy a usar un término más, según el texto, blasfeman contra el Señor, es decir, lo ofenden. Y no solo lo ofenden, voy a usar otro que muchas veces no lo toman en cuenta, lo desafían. Desafían su santidad, desafían su justicia. Y el desafiar a Dios es una forma de burla también hacia su nombre. Es una forma de decirle: tú no te mereces que yo te respete, tú no te mereces que yo te haga caso, tú no te mereces que yo tenga consideración. Eso es muy malo. Eso es exactamente la idea que está plasmada en este texto.
exactamente el mismo principio establecido sobre aquellos que pecan deliberadamente. Esto es básicamente lo que está diciendo aquí. O sea, el no cumplir con las leyes según lo que Dios estableció, que está establecido en este capítulo 15, era desobedecer, era pecar contra Dios de forma deliberada. Y esto era algo muy concreto, que era el tema de las ofrendas. Imagínense, que era simplemente tráeme lo que está establecido acá, lo vas a hacer de esta forma. El no hacer eso, mire cómo Dios lo miraba. Ahora imagínese usted, en el Nuevo Testamento, el tomar la gracia como licencia para pecar. No han entendido que la gracia no es licencia para pecar, es todo lo contrario, es el poder para mantener a raya el pecado, es para evitar pecar. Para eso es la gracia. No, porque yo sé que Dios me va a perdonar. Error. Eso ya es una mentalidad de alguien que quiere deliberadamente tomar el pecado como estilo de vida. Pero ya vamos a ir mirando las diferencias. Pero la gracia no es licencia para pecar. La gracia es licencia para evitar pecar. Es diferente. Es decir, en el sentido de que sea una constante en nuestra vida. Pero el versículo 31 dice también aquí: puesto que trataron la palabra, escuche esto, puesto que trataron la palabra del Señor con desdén y desobedecieron su mandato de manera deliberada, deben ser completamente excluidos y sufrirán el castigo por sus pecados. Así lo dice esta versión, la NTV. Increíble. O sea, ya Dios implanta la idea. El que peca deliberadamente debe ser completamente excluido. ¿De dónde? ¿De qué? De la comunidad. Es decir, tiene que ser apartado, tiene que ser tratado como un leproso. Recuerden que en el Antiguo Testamento las enfermedades tenían un tratamiento dado por Dios. Y en el tema de la lepra, que era algo subcutáneo, la norma era dura. Tenía que ser sacado del campamento. Tiene que vivir excluido, fuera, asumiendo la responsabilidad de lo que eso implicaba, los peligros que eso incluía. Y aquí Dios está diciendo exactamente, lo tienen que tratar como un leproso, lo tienen que excluir del campamento. No puede permanecer en el campamento. Una persona que trata con desdén la palabra del Señor y que blasfema contra su nombre. Aquí está. Y dice: y sufrirán el castigo por su pecado. Ese es el detalle. Que esta actitud tóxica trae consecuencias, así como las demás traen consecuencias sobre sí mismas. Entonces hay que dejar en claro algo también. La Biblia, la palabra del Señor, distingue entre caída por debilidad, pecado por ignorancia. Eso lo vemos hasta inclusive un poquito más arriba del versículo 30, el del pecado por ignorancia. Y marca también una diferencia, que es el punto donde estamos mirando ahorita, este perfil tóxico, que es donde cae el pecado desafiante y persistente. El cristiano que sabe X cosas de la Escritura y todavía va y lo hace. O sea, la Biblia deja claro esas tres condiciones. Lo que pasa es que los cristianos muchas veces como que no la tienen claro. Ese es ahí el detalle. Vamos al Nuevo Testamento. Primera de Juan 3. Vamos a las epístolas del apóstol Juan. Y es que aquí vamos a entrar, porque esto me parece oportuno y necesario explicarlo, porque yo sé que este mensaje quizás lo van a ver creyentes, nuevos creyentes, y esto les va a ayudar a comprender mejor la relación que tiene ahora el creyente, la persona, con el pecado. Eso es bueno aclararlo. Dice 1 Juan 3, versículos 6 y 9, al 9. Dice: todo el que siga viviendo en él no pecará. Pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente: cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Quise traer esta versión, que es mucho más clara, porque ya incluye el tiempo del verbo, que está hablando en presente continuo. Por eso que dice practicando el pecado, vive pecando. Por eso dice son hijos del diablo, porque se mantiene pecando desde el principio. Es decir, Satanás, desde que cayó del cielo,
reconocido por pecador, él fue el primer pecador que fue expulsado de la comunidad de Dios, se mantiene pecando hasta estos tiempos. Entonces, aquellos que pertenecen a Satanás son quienes, según lo que dice el apóstol Juan acá, los que tienen el pecado como una práctica constante, viven en el pecado. Por eso aquí dice, todo el que siga viviendo en él no pecará, pero todo el que sigue pecando, es decir, continuamente, de forma constante, no lo conoce ni entiende quién es él. Es decir, el creyente que realmente se mantiene pecando constantemente, primero no ha entendido el Evangelio, y si lo ha entendido, que aquí es el tema que estamos hablando hoy, es peor, porque de manera abierta y desafiante se quiere mantener, quiere persistir en el pecado. Aquí te lo está diciendo el texto clarito. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, versículo 8, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece a Dios. Entonces, aquí no se trata de que no vamos a caer, porque no estamos en el estado de perfección completo, estamos en un proceso de perfeccionamiento constante. Así que te tengo que poner los pies sobre la tierra. Es posible que caigas por debilidad, que caigas por algún error, por ignorancia. Eso no estamos eximidos de eso. Eso forma parte de la vida cristiana. Lo dejo en claro. Eso forma parte de la vida cristiana. Pero no es lo mismo que tú caigas mirando la cruz, pidiendo, Señor, ayúdame porque estoy luchando contra esto, a que tú caigas dándole la espalda a la cruz. Son dos cosas muy diferentes. Porque si tú caes mirando de frente, tú le estás dando un mensaje doble. Primero le estás diciendo al cielo, yo estoy luchando contra el pecado, yo necesito la ayuda del cielo, reconozco que no puedo solo. Y segundo, le estás dando la espalda al pecado. Le estás diciendo, aquí yo me voy con Cristo, así sea ahorita mismo que el Señor me lleve, pero no te voy a dar cabida en mi vida otra vez. Pero si es al revés, estás dando el mensaje precisamente contrario. No me importa el sacrificio de Cristo, no me importa la gracia, no me importa ofender a aquel que dio su vida por mí. Yo quiero seguir pecando. Ese es el gran detalle. Ahí mismo en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Es decir, ponga los pies sobre la tierra. No es que usted no va a pecar más nunca, eso es falso. El predicador que le diga eso, salga corriendo de esa iglesia, no le escuche más nunca si fue un video que usted ve por YouTube. Eso es una herejía total, eso es un error doctrinal gravísimo. Porque hasta el mismo apóstol Juan aquí se está metiendo en el paquete. Ni siquiera los apóstoles hablaron de forma tercerizada. No, ustedes si siguen pecando, no, nosotros. Él también se metió en el paquete. Él reconocía esta verdad, es una verdad intrínseca. Si afirmamos, él se está metiendo también, que no tenemos pecado, lo único que hacemos es ¿qué? Engañarnos a nosotros mismos. A más nadie vamos a engañar. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Es una realidad, es una lucha que tenemos. Hasta el día que usted se reúna con el Señor, usted tiene que luchar contra el pecado. Esa es una verdad. Quisiera decirte o venderte de una forma diferente. No puedo, porque esa es la realidad nuestra, tuya y mía. La verdadera lucha espiritual no es contra Satanás, no es contra los principados, jueces y gobernantes de este mundo. No. Esa es la segunda fase de la lucha espiritual. ¿Por qué la segunda fase, pastor? Ya te lo voy a explicar. Porque la primera fase es contra el pecado. Si tú no controlas el pecado, si tú no lo mantienes a raya, si tú no lo mortificas, no vas a tener efectividad y autoridad para luchar en la segunda fase contra los demonios, contra Satanás, contra los principados y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque ellos necesitan la autoridad legal en tu contra y en mi contra. ¿Y cuál es esa autoridad legal? El pecado. Esa es la autoridad legal, esa es la base, ese es el arma principal de ellos en contra nuestra. Si ellos tienen eso a su favor, usted puede orar, usted puede reprender, usted puede eliminar, usted puede hacer lo que usted quiera. Ellos se le van a reír en la cara y tu oración no va a pasar del techo de tu casa. Pero si tú estás luchando contra el pecado, si tú tienes una guerra abierta contra el pecado y te estás aferrando a la gracia, te estás clamando la ayuda del Señor, vas a recibir el socorro, vas a mantener el pecado a raya y ahí sí te voy a decir que los demonios lo van a tener. Ahí sí te digo que sí. Pero no caigas en ese autoengaño evangélico. Ahí mismo en 1 de Juan, capítulo 3, volvemos al versículo 9. Dice, que lo leí precisamente, volvemos ahí, dice el versículo 9: los que han nacido en la familia de Dios
no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando, presente continuo, es decir, no tienen un estilo de vida pecaminoso, constante, perseverante en el pecado, todo lo contrario, porque son hijos de Dios. Ahí está. El mismo apóstol Juan deja en claro esto, no es que no vas a pecar, es que ya tú y yo no debemos mantenernos practicando el pecado. Son dos cosas muy distintas. Ahora, ¿cuál es? O sea, de por sí este es un perfil bastante peligroso y sus consecuencias no dejan desapercibidas, principalmente en la persona. Hebreos 3, vamos a ver otra vez. Hebreos 3, versículo 13. Hebreos 3:13. Una de las consecuencias directas de las toxinas del pecado en nuestra vida, así como la serpiente venenosa inyecta el veneno en el cuerpo en pequeñas dosis, no necesita una gran cantidad, pero ese veneno tiene toxinas que afectan gravemente el funcionamiento del cuerpo, en muchos de esos casos en minutos. Puede causar consecuencias gravísimas en la salud del cuerpo y en horas puede inclusive matar la vida humana. Hay una serpiente africana, ahorita se me fue el nombre, que 100 mililitros del veneno puede matar en horas a 50 hombres de 80 kilogramos. Imagínense lo tóxico que es ese veneno. Pero el pecado es así o hasta más tóxico que eso, el veneno. Miren lo que dice aquí en el versículo 13. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. La toxina del pecado, cuando es recurrente, cuando es frecuente en el estilo de vida, una de las cosas que hace de primero hace un endurecimiento progresivo del corazón. Es decir, endurece la conciencia. ¿Qué significa eso, pastor? Que se normaliza lo que antes dolía. Se ve como normal algo que no es normal. Se le llama bueno a lo que es malo, y a lo que es malo se le llama bueno. Yo lo veo hoy día en la sociedad en la que vivimos. Nuestras sociedades, por causa del pecado, están normalizando cosas que no son normales. Y eso lo tengo que decir abiertamente. Lo tengo que decir. Por ejemplo, un pecado, porque es pecado. Aunque a la sociedad les incomode, a los políticos les incomoda el discurso de la iglesia, y están buscando callarla, están buscando limitarla, están buscando inclusive que cambie su mensaje, pero la iglesia verdadera se mantiene fiel. La homosexualidad. No es normal ver a dos hombres, dos mujeres besándose en público, donde hay niños, en un ambiente familiar. ¿Qué es eso? Agarrado de mano. Eso no es normal. Eso no puede ser normalizado. Lamentablemente lo mucho que a los políticos no les gusta el mensaje de la iglesia. La iglesia tiene una postura clara sobre este tema, que está recibiendo mucha presión, está recibiendo mucha intimidación, está recibiendo amenazas para que suavice el mensaje, para que lo cambie o para que simplemente se caiga la boca. No podemos hacerlo. Si la iglesia pierde su conciencia moral hacia la sociedad, este mundo termina de irse al tacho, como quien dice, que ya de por sí está bastante mal. Pero la poca conciencia de una sociedad es la misma iglesia. Y esto yo simplemente lo estoy poniendo como ejemplo, para que usted entienda. ¿Por qué? Porque se normaliza, se pierde esa sensibilidad hacia lo que debemos de reaccionar de una forma escandalosa. De una forma que wow. ¿Por qué? Porque hay un endurecimiento de la conciencia. Eso es lo primero que hace el pecado, cuando se normaliza en nuestra vida. Y es precisamente lo que ocurre cuando una persona tiene un perfil tóxico, cuando la persona asume el pecado, el creyente, el cristiano, el pastor, el líder, quien sea, asume el pecado de forma deliberada, cuando le hablan del tema, está como que si no está pasando nada. Es como cuando en las manos de las personas que trabajan en construcción, estas cosas, se le forma una dureza, un callo, tan fuerte que pueden tener las manos que literalmente lo pinchan, lo pullan con una aguja, con algo filoso y no sienten sensibilidad. En este caso es porque precisamente es como una protección que tiene la mano ante tanta dureza, pero esa dureza no se puede transmitir
Y eso lo hace pecado. Eso lo hace pecado. Hay un endurecimiento de la conciencia. ¿Por qué? Porque el pecado lo está engañando. Lo dice acá el texto, por eso dice: adviértanse unos a otros para que no se endurezcan contra Dios. Otro punto sobre lo que es el engaño, porque ya vimos lo que es la conciencia. Vamos a profundizar un poco ahora en esta, porque aquí el texto nos habla de dos cosas: ser engañados por el pecado y ser endurecidos por el pecado. Vamos ahora a la otra consecuencia, que es el engaño del pecado. Mateo 7:21. Y quiero basarme en estas advertencias, en estas palabras duras de mi Señor Jesús que aparecen en el Evangelio de Mateo, porque esto ejemplifica muy bien lo que yo les voy a explicar. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé: nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Quiero resaltar las palabras de mi Señor en el versículo 21 que dice: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo, solo entrarán aquellos que, dice, verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. La segunda consecuencia directa de este perfil tóxico de asumir el pecado de forma deliberada de la persona como consecuencia directa es que el creyente no es que asumió el pecado hoy y mañana se va para el mundo, se mete ateo, se mete satanista. No. Es que como vive en un engaño, el pecado ahora se disfraza de piedad evangélica. El cristiano sigue asistiendo a la iglesia, el cristiano va a seguir dando diezmos y ofrendas, el cristiano va a seguir sirviendo en el área donde esté en la iglesia, el cristiano va a seguir apoyando a los pastores, va a seguir participando en las actividades evangelísticas. O sea, en la apariencia externa, la piedad evangélica se mantiene, y ese es el engaño. Ese es el engaño. Porque aquí está esta gente que le dijo: Señor, pero si mira todo lo que hicimos en tu nombre. Expulsamos demonios, y sanamos enfermos, predicamos la palabra, llevamos la comida a los pobres, visitamos a los presos. Y el Señor dice: ustedes verdaderamente no hicieron la voluntad de mi Padre. Porque la voluntad de mi Padre comienza por obedecer sus mandamientos. Y su palabra nos llama a la santidad, a guardarnos y alejarnos del pecado, a mantener las impurezas fuera de nuestra vida. Ahí comienza la voluntad del Padre y se exterioriza en estas diferentes acciones que la iglesia hace. No es al revés. ¿Por qué? Porque el pecado empieza a engañar al cristiano. Y esta es una consecuencia clara. Mi Señor dice: yo a ti no te conozco. ¿Por qué Jesús le dice a alguien: yo a ti no te conozco? A pesar del perfil que esta misma gente, y ojo, él aquí no está diciendo: de paso me estás mintiendo, nada de lo que me estás diciendo lo hiciste. Jesús no le está diciendo eso. Ojo, Jesús no le está recriminando que lo que le están diciendo, las actividades que hicieron en su nombre son falsas. No le está diciendo eso. Si usted lo quiere ver como que se las está recibiendo, sí, pero ese no es el foco. El foco es que Jesús no puede tener una relación íntima, cercana con alguien que es contrario a su naturaleza. Ese es el punto. Y si Él no puede tener relación contigo, ¿cómo tú lo conoces a Él? No puede. Y por eso Jesús dice: yo a ti no te conozco, porque no pude acercarme a ti. No porque yo no quise, sino porque tú fuiste engañado por el pecado, te quisiste mantener en una posición deliberada de pecado, me desafiaste y me ofendiste. No te conozco. Los míos me aman, los míos no me ofenden. Los míos se acercan a mí, los míos me piden ayuda. Ya usted se está dando cuenta, ¿no? Mire lo terrible y lo peligroso que es este perfil. Se endurece y se engaña. Así mismo, no es que lo esté engañando alguien de afuera, que le viene a meter cuentos en la cabeza. No, el pecado hace eso. El tener un pecado deliberadamente abierto en tu vida. Ok, vamos a ver ahora 1 Corintios 5, versículo 11. 1 Corintios 5, versículo 11 dice: lo que quise decir es: no se relacionen con ninguno que afirma ser cristiano, que afirma ser creyente, que afirma ser evangélico, que afirma ser pastor, que afirma ser profeta, apóstol, líder de alabanza, líder de jóvenes, etc.
y aún así, escuchen, se entrega al pecado, en este caso contextualmente era un pecado muy puntual que estaba pasando en la iglesia de Corinto, por eso aquí lo mencionan, al pecado sexual, pero Pablo también dice, o, para que no vayan a creer que solamente específicamente sobre el pecado sexual, sino a nivel general, o es avaro, miren, o rinde culto a ídolos, o insulta, imagínense, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Versículo 12. No es mi deber juzgar a los de afuera. Escuchen esto ahora. Pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. El problema está con el pecado persistente de un miembro de una iglesia, un líder X, es que esto afecta la salud y la armonía espiritual del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia local y de la iglesia universal. Este es el problema. Y fíjate que es muy parecida la orden apostólica que vimos en Número. Vimos que en Número Dios le dio la orden a que los que blasfemaran, los que no llevaran a la ofrenda, tenían que salir, excluirlo de la comunidad. Y aquí Pablo, ¿qué está diciendo? Cualquiera que diga que es cristiano, pero vive abiertamente en pecado deliberadamente, bueno, sáquelo. Sáquelo de la comunidad, sáquelo de la iglesia. El problema es que aquí entonces creen que vamos a sacar como un verdugo el machete para cortar la cabeza. No está hablando de la acción, sino de la actitud que tenemos que tener. Porque el propósito de esto de Pablo era para que entrara en un proceso, para que esta persona se arrepintiese. En este caso, si usted no lo sabe, por eso lo voy a decir, tuvo un final feliz. Eso para no extenderme sobre este punto, pero esta persona que dice acá que sufrió esto, tuvo un final feliz. Eso usted lo encuentra también al principio de la carta, en la segunda carta de los Corintios. O sea, esto que ocurrió acá tuvo el final feliz que Pablo quería que ocurriera. La persona se arrepintió de su pecado y fue restaurada a la comunidad. El problema es que hoy día lamentablemente no sabe manejar estos temas, y lo que se supone que está establecido en la palabra para restaurar a una persona, para llevar a las personas otra vez a los pies de Cristo, lamentablemente muchas veces ni siquiera es por la mala aplicación de esta doctrina, sino por la actitud de los que están envueltos en ella, le terminan echando la oveja a los lobos. Y ese es el gran detalle. Es más la actitud de las personas que otra cosa. Entonces, el objetivo de esto no es un castigo vengativo, sino es la restauración, como yo lo acabo de decir. Vamos a Tito, capítulo 3, verso 10. Tito 3, versículo 10, hablando aquí también de personas que están en un pecado deliberado, que está afectando la paz y la armonía de la congregación, que está trayendo hostilidad, está haciendo difícil que las personas ya no quieran venir a congregarse porque dicen, pero es que está tan bien, esta persona con estas actitudes, con estas palabras. Es un pecado diferente al del caso de Corintio, pero es un pecado igual recurrente, frecuente. ¿Qué dice Pablo acá? Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, darles una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengan nada más que ver con ellos. Así de simple. Es decir, hay que sacarlo. Hay que sacarlo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo tiene que protegerse a sí mismo. Fíjense que hasta, esto es algo que no tiene un principio netamente espiritual. Esto lo vemos hasta en lo físico. Porque ¿qué es lo que hace el cuerpo humano cuando tiene algo que le afecta? Se activan las defensas del cuerpo. ¿Qué es lo que busca el cuerpo? Expulsar el organismo que está afectando la salud. Por eso usted muchas veces estornuda. Por eso, aunque usted no lo crea, a usted puede vomitar. El vómito es una reacción de defensa del cuerpo. Por eso algunas veces nos puede dar diarrea. La diarrea no es porque algo te cayó mal. La diarrea también puede ser porque el cuerpo detecta que hay algo muy peligroso y lo expulsa de una forma rápida. Si usted no lo sabe, sepa. Por eso es que cuando usted se infecta algo, uno dice, wow, es peligroso. Sí, en el sentido de que hay algo que te está afectando la salud, pero ese pus que uno ve, que es blanquecino, amarillento, verdoso, son los glóbulos blancos luchando con su vida para salvarte la vida.
están eliminando, primero están metiendo en cuarentena eso que te puede perjudicar y segundo van a intentar eliminarlo a expensas de su propia vida, y por eso es esa acumulación de pus. Porque hay una gran cantidad de pequeños soldados luchando por salvar el cuerpo. Entonces, ¿cuál es la reacción natural del cuerpo? Expulsar lo que perjudica. Fíjense que tampoco es algo que Dios no solamente dejó para la iglesia, es algo que está establecido ya en la misma creación del cuerpo humano. ¿Y qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Solo que tenemos que tener las actitudes correctas para asumir estas posiciones. Efesios 5, versículo 11, dice: no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. La iglesia primitiva, la iglesia apostólica, los primeros cristianos que quedaron después de la era apostólica, entendían que la comunión implica validación. Y esa es una de las razones más fuertes para excluir cuando sea necesario. Es decir, primero hay que llamar a la persona, hay que mostrarle su pecado, o como lo dice la palabra, una advertencia, dos advertencias, tener paciencia. Si la persona no asume, si la persona no quiere un cambio real, pues hay que tomar medidas. Y aquí, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol de la iglesia de Efesios? Que no tenemos que participar en sus obras, tenemos que más que denunciarlas, reprenderlas, advertirlas, apartarnos de ellas. ¿Para qué? Para no validar esas conductas. En mi tierra hay un refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. El que a buen árbol se arrima, buena sombra le acobija. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Le está diciendo el Pablo a la iglesia. ¿Qué van a pensar las personas de nosotros los cristianos? Que ya de por sí ya a los cristianos de la época los miraban feos porque era un movimiento nuevo, lo veían como una secta, lo veían como algo raro. Y encima, ¿qué más van a añadir a ese prejuicio que ya tenían si miraban que la iglesia convalidaba asesinatos, estafadores, avaros, promiscuos, fornicadores? ¿Qué más iban a decir? Ya suficiente con el ataque que tenían, con el prejuicio que tenían. Y por eso es que nosotros, más allá del prejuicio del que dirán de nosotros, tenemos que dejarle claro a la gente que aunque no estén de acuerdo con nosotros, pero ellos se tienen que dar cuenta que nosotros no aceptamos estas prácticas. Nos quieren aceptar o no nos quieren aceptar, pero les dejamos claro un mensaje: nosotros no aceptamos esto. ¿Por qué? Porque no, si al estar cerca están validando, es decir, están dando un apoyo, un espaldarazo, como bien dice. Y la iglesia no puede caer en eso. Lamentablemente no. Vamos a Romanos 7, vamos a ir concluyendo. Versículo 15. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Es decir, este es un mensaje, este es un fragmento bastante interesante donde Pablo habla sobre la lucha interna que tiene el creyente con el pecado. Es decir, él reconoce que dentro de él mismo había su ser que quiere amar a Dios, que quiere obedecer a Dios, y hay otra parte de él que se niega, que se resiste, que no está de acuerdo. Esa es la lucha interna con el pecado, la carne versus el espíritu. Entonces, el que está luchando contra el pecado no lo oculta permanentemente, lo confiesa delante de Dios o delante de aquellas personas que le pueden brindar una verdadera ayuda, no lo justifica, mucho menos lo celebra y mucho menos lo normaliza. Si lo normaliza, ahí hay un grado de endurecimiento, ahí hay un grado de engaño, que no es normal. No, porque es que mi papá es así, porque es que mi mamá también era así. No, es que eso no es normal. Eso no es normal, eso no es el diseño que Dios quiere para el que ha nacido de nuevo. Tampoco culpa a otros. Porque aquí Pablo, si usted lo lee luego hasta el final de ahí del capítulo 7, usted se va a dar cuenta que Pablo no le está echando la culpa a los fariseos que están persiguiendo la iglesia, no le estaba echando la culpa a Caifás, no le estaba echando la culpa a Pedro porque fue el primer apóstol que entonces se sentía humillado por culpa de Pedro. No, nada de eso. Él mismo está reconociendo que es algo interno, autóctono de cada nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza que tiende al pecado, que es pecaminosa de por sí. Entonces, esa es la diferencia entre alguien que está luchando contra el pecado y otra persona que tiene pecado o pecados, porque no puede ser uno, puede ser varios, de forma activa y permanente en su vida. Te vuelve una persona tóxica para tu vida, para la iglesia, y te mete en un serio problema en tu relación con Dios. Entonces, tenemos que evitar este tipo de perfil. Este
tenemos que hacer? Orar por todas estas personas, llamarles a botón, como decimos en Venezuela, advertencia 1, advertencia 2, si la persona persiste, hay que dejarla. Sé que no es un tema fácil, sé que es un tema difícil, porque esto involucra pues exposición pública, porque hay muchos prejuicios. Pastor, pero es que Dios no avergüenza a nadie. Esto de andar ventilando pecado, eso yo no veo a Dios haciendo eso. No, usted no ve a Dios, pero usted sí ve a los apóstoles haciendo. Usted sí ve a la iglesia. Y es necesario hacer esto por nuestro bien. Creo que comenzar el año entendiendo y conociendo cada uno de estos perfiles, primero para nosotros vernos en ese espejo, ver qué grado de toxicidad hemos tenido, luego poderlos identificar en nuestro entorno, ya sea en nuestras familias, ya sea en las iglesias, ya sea en los compañeros de trabajo, etc. Nos va a ayudar a conducirnos con sabiduría, a tener discernimiento, a no malgastar el tiempo, a no malgastar recursos espirituales o materiales, personas que en el momento no lo van a requerir, porque estaríamos echando las perlas a los cerdos, como dijo mi Señor Jesús. Que vamos a ser mejores administradores. Nos vamos a enfocar realmente donde Dios quiere que nos enfoquemos. ¿Por qué? Porque estamos malgastando y quizás hay otra persona que no nos hemos dado cuenta en la que realmente sí va a valorar el tiempo, sí va a valorar los recursos que uno puede invertir. Y eso es lo valioso. Amén. Así que vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por la sabiduría que impartas a nuestra vida. Gracias porque nos estás enseñando para que seamos buenos administradores, para que seamos siervos útiles para tu reino, para que no simplemente manifestemos virtudes como la bondad, como la generosidad, sino que venga de la mano del dominio propio también, de la inteligencia, de la prudencia, para saber cómo conducirnos, Señor, con diferentes personas que pueden ser tóxicas para nuestra vida, para nuestro entorno, Señor, y que sepamos cómo conducirnos, Señor, con ellas. Padre, yo te doy toda la gloria y toda la honra porque tú sigues edificándonos en tu palabra, para que te conozcamos, para que sepamos qué es lo que tú esperas de nosotros, Señor, y cómo eres tú, Señor. Gracias, Señor Jesús. Bendice su vida, bendice sus manos, Señor, bendice su familia, Señor. Guárdales de todo mal y peligro, Señor. Bendice la obra de sus manos también, Señor, y ayúdanos, Señor, en esta semana que comienza, Padre. Gracias, Jesús.